Luis Carlos Nieto es juez, es miembro de Jueces para la Democracia, es director de las jornadas sobre derechos humanos y migraciones que se celebran todas las primaveras aquí en Motril. Yo le agradezco que haya venido porque viene desde Ávila para compartir con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Atención humanitaria, ropa seca, atención sanitaria, las enfermedades, las afecciones que hayan podido contraer durante el camino. ¿Y qué pasa con los derechos? Una vez que están aquí, esta tercera pata, ¿cómo saber, cómo distinguir si estamos ante alguien que tiene derecho al asilo, ante un inmigrante económico? Bueno, en realidad esta pregunta la intentamos responder desde aquí, desde la costa de Granada, desde Motril hace ya muchos años, precisamente con ese planteamiento. Es decir, queríamos situar en la centralidad del debate los derechos humanos de estas personas que llegan a las costas. Esto es algo que, aparte de las políticas migratorias, nos parecía fundamental en un momento muy tenso en el que surgieron las jornadas. Bueno, los seres humanos todos tienen dignidad y, por tanto, como titulares de esos derechos, derechos fundamentales, derechos constitucionales que además están no solo en nuestra legislación interna, sino en todos los convenios y tratados internacionales sobre la materia, pensábamos que había que situar el debate en la centralidad de estos derechos y no en otras cuestiones coyunturales. Surgen además las jornadas en un momento delicado. Estaban recientes los sucesos de El Ejido, el brote racista que intentó expulsar a los inmigrantes marroquíes fundamentalmente que estaban trabajando en el cultivo bajo plástico, y las jornadas surgen precisamente de eso, de la necesidad de establecer un debate, una actividad tendente a impedir que en la costa de Granada sucediera lo mismo que había sucedido, puesto que el sistema de producción de cultivo bajo plástico era similar, había características similares, y sectores sociales de Motril fueron los que idearon que había que hacer unas jornadas, que había que hacer un debate serio, riguroso, sobre los derechos de estas personas que venían, de cara a evitar situaciones de violencia, de exclusión que se podían plantear. Me encanta escucharle porque cuando parece que todo es imposible, ¿verdad? Que los ciudadanos, los votantes, son seres muy influibles, muy influenciables, ¿no? Y que las redes sociales consiguen moverlo todo, mover el mundo. Las redes sociales, digo, en la medida en que son capaces de propagar ideas fáciles y rápidas, ¿no? El trabajo de explicación, de comprensión de quiénes son quienes vienen, qué tenemos que evitar, surte efecto, porque aquí no ha habido brote xenófobo en esta costa de Motril, donde la presión migratoria es tan fuerte como estamos contando, ¿no? El compromiso por explicar lo que nos pasa consigue resultados. Sí, efectivamente, sí pensamos que ha sido así en gran medida. Era difícil porque había una inercia que tendía hacia lo contrario, pero el hecho de que personas determinadas dentro de los sindicatos de Motril, de organizaciones, de colectivos de derechos humanos de Motril, tuvieran esta idea y me propusieron participar en ella y coordinar el proyecto, yo creo que ha sido esencial para la zona. Además lo teníamos bastante difícil porque en un lado de la costa había pasado lo del Ejido, los sucesos del Ejido, eso no se podía repetir, pero en otro lado estaba el modelo Marbella, que es ese modelo de Jesús Gil de higiene social que también afecta negativamente a los derechos humanos, que es un modelo excluyente, que es un modelo violento, y lo que se trataba o lo que queríamos delimitar era un proyecto democrático aquí en la costa de Motril y bueno, que diera respuesta desde los derechos humanos, desde la lucha por los derechos, en definitiva, de todas las personas, todos titulares de dignidad, como dicen todas las declaraciones de derechos humanos. ¿A usted qué le parece que los 500 inmigrantes que desbordaron, que colapsaron las instalaciones en Murcia hayan sido trasladados a una prisión por estrenar todavía, pero una prisión, cuando, en fin, son personas que no han cometido ningún delito, y por lo tanto no pueden estar bajo disciplina penitenciaria? Pero ¿qué hay que hacer cuando tienes 500 personas y tienes que alojarlas de alguna manera?
Bueno, más que lo que pienso sobre esa situación, lo que diría es que no doy crédito a que eso está sucediendo en estos momentos. Es decir, la ley es muy clara. Es decir, lo único que es posible es cuando una persona está sometida a un expediente de expulsión, es la posibilidad de un internamiento en un CIE, en un centro que tiene que tener carácter no penitenciario. No es normal que en un Estado europeo, que en Europa esté pasando esto en estos momentos. En ningún caso hay la posibilidad, ninguna ley lo ampara, de que personas que no han cometido ningún delito, que están sometidos a un expediente de expulsión por infracción, por una infracción administrativa, pueden ser ingresados en un centro penitenciario, esté abierto o no esté abierto. 9:39, 8:39 en Canarias. Luis Carlos Nieto, ¿cómo ha venido hasta Motril desde Ávila, por cierto? ¿En coche? En coche, porque en tren aquí fatal, ¿no? Sí, no, aquí no. No, en tren a Motril no, y a Granada. Pero sigue siendo una reivindicación histórica de Motril desde la República. Y Granada cumplirá 1000 días sin tren en esta Nochebuena, aunque a Granada parece que va a llegar ya en breve, pero aquí a Motril no, de eso hablamos enseguida. Del tren y de Lorca, porque estamos en Granada, ¿cómo no hablar del tren? Pero cómo no hablar de Lorca. Luisa, gracias, un beso. Luis Carlos, muchas gracias, buenos días. El 68,2%.